2 de octubre. Una tormenta horrible nos ha dejado confinados en el pueblo durante una buena parte de la semana. Esta semana por fin amainó y pudimos regresar al valle. Sin embargo, no encontramos nada notable, aparte de una única puerta que llevaba a la casa de un brownie en un árbol. Me alegra decir que no hubo señales de las hadas vulpinas, que Julia Haas nos informó que localmente se las conoce como Fuchsberger. Aún así, el valle resultó ser demasiado extenso como para rastrearlo en un solo día, sobre todo tras el diluvio reciente, puesto que lo había dejado extremadamente pantanoso. Como es natural, le conté a Wendell con todo lujo de detalles la visita de Ahorn. Al principio no le interesó la idea de centrarse en The Grey, argumentando que podíamos encontrar el nexo sin su ayuda. Cambió de opinión, sin embargo, cuando le relaté todo lo que Ahorn había dicho sobre las largas décadas que había pasado buscando a su amada. ¡Qué historia tan trágica! Se lamentó con los ojos nublados. Suena a que de verdad tiene el corazón roto por lo ocurrido. Sí, por supuesto que debemos sacar a The Grey del país de las hadas y a Eichhorn también. Pero ¿cómo? A mí nunca se me ha aparecido y solo Dios sabe dónde se encuentra The Grey en este momento. Eso si sus huesos no están desperdigados cumbre abajo, dije, ya que el clima me había dejado pesimista. Aún así, la sugerencia de Ahorn tiene sentido. Si encontramos a The Grey, encontraremos el nexo. Hemos rastreado su última ruta hasta el valle de los Fuchsberge, a donde el pie también se sintió atraído. Tal vez encontremos tanto a The Grey como al nexo allí. Nuestros vándalos de medianoche seguían insatisfechos con nuestras ofrendas, ni siquiera con las manzanas fritas de Julia Haas, una delicia local hecha con anillos de manzanas espolvoreadas de azúcar tras cocinarla. Cada mañana se han comido la comida o se la han llevado, y cada noche nuestra puerta aparece marcada como por unas garras enormes. Esta mañana fue especialmente inquietante. Cuando bajé, descubrí que no solo habían arañado la puerta, sino que habían hecho una muesca y que la cerradura estaba suelta en el marco. A lo mejor un animal se lleva la comida por la noche antes de que las hadas nos visiten, le sugería Ariadne. Eso explicaría que estén enfadadas. Creen que somos unos huéspedes tacaños. Ariadne asintió y parecía a punto de sugerir algo, pero se mordió la lengua y siguió desayunando. Contuve un suspiro. Está claro que mi relación con mi sobrina ha ido a peor. Hacía tan solo unos instantes, ella estaba enfrascada en un debate acalorado con Wendell acerca de las ofrendas en la cafetería del pueblo. Tiene muchas opiniones y está feliz de darles voz, pero no conmigo. Me temo que después de que se espantase a Ahorn, perdí los nervios y le grité. Me disculpé a la mañana siguiente, pero creo que resulté un tanto gélida, solo por lo estúpido que fue irrumpir de esa manera. ¿Por qué demonios supuso que necesitaba su ayuda? Podría haber seguido interrogando a Ahorn. La reticencia que tiene mi sobrina conmigo, sin embargo, junto con el mal tiempo, me ha dejado baja de ánimos. Créeme, puedo embrollar las cosas y no saber cómo arreglarlas. Pasamos la mayor parte de los días de la semana pasada en la cafetería del pueblo para satisfacción de Wendell y para mi resignación. La cafetería está en un punto alto de St. Liesel, una pequeña elevación que baja desde la iglesia antes de volver a subir hasta formar una colina de cumbre plana con dos píceas retorcidas entre las que el edificio se encuentra enclavado con cuidado. Es una bonita estructura de madera con las ventanas repletas de flores de todos los colores de rigor y está unida a una tiendecita que ofrece productos básicos, así como recuerdos para turistas, ya que estos vienen a veces a San Liesel durante la temporada de senderismo. Dada su posición elevada,
Las vistas en todas direcciones son simplemente impresionantes. Aunque el viento asola la colina a todas horas, y es probable que cualquier bufanda o chaqueta doblada con descuido en una silla salga volando para adornar uno de los tejados de abajo, si es que no se los lleva un pico cercano. Las sillas y las mesas están sujetas con clavos a la terraza de madera. Los lugareños parecen no inmutarse por el clima, y muchos cenan al fresco, incluso con el peor vendaval. Se lo mencioné a Wendell por hacer un comentario sobre la robustez de la gente rural, y él, de pasada, como suele hacer con estas revelaciones, respondió: Casi todos los habitantes tienen sangre feérica. ¡Santo cielo! Grité. ¿Estás seguro? No, no me respondas. Claro, lo estás. ¿Cuánta? Solo un poco en la mayoría de los casos. Es muy probable que Roland Haas tenga un tatarabuelo que fuera un hada común. Se ciñó la bufanda y frunció el ceño por algo, seguramente el viento. Lo he visto antes en pueblos como este, lugares recónditos donde los mortales y las hadas viven cerca. 2 veces en Francia, una en los bosques de Bulgaria. No tenía ni idea, dije muerta de curiosidad. ¿Estas personas heredan habilidades especiales? Ah, no lo sé, dijo, desestimándolo con un gesto. Además de ser un enorme consuelo en su entorno, sin importar lo desagradable que sea, nunca me he fijado en nada notable. Te sorprendería cómo la sangre mortal enturbia el poder de las hadas. Ni siquiera los mestizos son capaces de invocar los encantamientos más básicos. Mucho menos que eso normalmente es como una estela. Pero algo que sí es común es que los mortales que viven en sitios así están más dispuestos a defender a sus hadas, a menudo de forma estúpida. Ya pueden tener espectros arrasando sus cobertizos cada noche y llevándose el ganado que se achantarían al pensar en espantarlos. En cualquier caso, deberíamos tener cuidado con esta gente. ¿Los habitantes de Hrafsnik tenían un linaje similar? Cielos, no. La mayoría no tenía ni una gota de sangre férica. ¿Por qué crees que nos parecieron tan racionales y tranquilos? Nunca te había oído hablar con tanta sensatez, dije, algo divertida, aunque admito que de verdad me había sorprendido. Emily, respondió, soy perfectamente capaz de reconocer los defectos en otras hadas, lo cual aplastó mi sorpresa por completo. Como era de esperar, nos sentamos en el interior de la cafetería, que era acogedora y estaba bien iluminada, con el techo de vigas gruesas de roble, sin duda un pilar necesario contra los vientos hambrientos. La decoración de las paredes era lo que cabría esperar de un lugar como este, a destacar una colección de trofeos de caza, sobre todo astas de ciervo y la piel enorme de un oso marrón desplegada en el suelo. Pero también había varios instrumentos musicales colgando de ganchos, arpas, cítaras y una especie de acordeón con una forma poco usual. Esto se debe a que los habitantes de St. Liesl les gusta mucho la música y casi todos saben tocar algo, o al menos entonar una canción. Más evidencias de su linaje tocado por las hadas, quizá, o un simple pasatiempo agradable en un lugar tan aislado donde el invierno sopla más de la mitad del año. Recibimos una cálida bienvenida del dueño, un tal Eberhard Fromm. Peter Wagner, nuestro conductor del carromato, hizo las presentaciones con ayuda de Astrid Haas, con quien Ariadne no ha tardado en entablar una amistad. De alguna manera, lo ha conseguido en el transcurso de unos pocos días. Wendell se situó feliz en el centro del lugar, junto a la chimenea enorme, para charlar con Eberhard, lo cual los hizo el centro de atención entre los clientes de dentro. No tengo la impresión de que ninguno de los habitantes del pueblo me haya tomado cariño, con mi ineptitud para las charlas triviales y preguntas persistentes.
pero estaban encantados con Wendell y Ariadne e impresionados por Rose. Así que parecieron dispuestos a aceptar la pequeña cantidad de agua diluida en su vino que representaba mi presencia en su grupo. Para mi regocijo, los lugareños estaban deseando compartir sus historias folclóricas con nosotros. Al parecer, las consideran una fuente de orgullo. Hubo dos revelaciones de especial interés. Uno, los avistamientos tanto de Eichhorn como de The Grey son comunes en San Liesel y sus alrededores. Los académicos han documentado numerosos avistamientos de Bran Eichhorn en esta parte de los Alpes. Se aparece como una figura difusa en la mayoría de los casos, pregunta al viajero si ha visto a The Grey, o simplemente como una voz en la distancia que la llama por su nombre. Pero lo que me sorprendió fue que muchos de los habitantes también han visto a The Grey. Durante más de 40 años, Eberhard ha estado buscando un sabueso perdido en el Aldelwald, un bosque que ocupa uno de los valles cercanos. Justo al otro lado del camino se encontró a una extraña mujer escocesa con el cabello de un verde intenso, vestida para las alturas nevadas y no para un paseo por el bosque. Cabe mencionar que no es difícil identificar a Daniel de Grey por su descripción. Su biógrafo, Matthew Chauncey, afirma que lo más probable es que su cabello verde fuera el resultado de la maldición de una especie de hada, quizá la de un hob, una especie que de Grey estudió a fondo a principio de su carrera, y que éstas son conocidas por infligir este tipo de desfiguramientos en aquellos que los molestan. De Grey nunca se pronunció acerca de cómo llegó a tener ese color e incluso afirmaba que le gustaba lo mucho que contrastaba con todo bajo el prisma de la moda. Esta mujer extraña escocesa con el cabello de un verde intenso, vestida para las alturas nevadas y no para un paseo por el bosque, llevaba varios lazos, algo extraño en los valles, donde los lugareños normalmente adoptan menos precauciones con las hadas, así como una especie de cuerno de animal. Cuando Eberhard le preguntó si necesitaba ayuda, ella le pidió que informase a Bran Eichhorn de Cambridge de su paradero. Cuando Eberhard, sorprendido, le comunicó que Bran había desaparecido mientras la buscaba hacía algunos años, ella comenzó a proferir improperios y regresó furiosa a los bosques mientras seguía despotricando. Tengo que hacerlo todo yo, ¿no? Le recojo los zapatos, le recuerdo que se cepille ese pelo. Ahora debo sacarnos a él y a mí del país de las hadas. Julia Haas, madre, ahora fallecida, también se encontró con The Grey hace más de una década. En esa ocasión, la mujer parecía más joven, en torno a los 40, la edad que tenía The Grey cuando desapareció. Esto sugiere que The Grey, como Ahorn, no solo está perdida en el espacio, sino también en el tiempo. Solo podemos suponer qué edad tendrá cuando, si lo consigamos rescatarla del país de las hadas. En este caso, de Grey simplemente le preguntó a Frau Haas en qué dirección se encontraba el pueblo sin mencionar su petición. Luego se desvaneció por el camino que le había señalado. Otros 3 habitantes atestiguaron haber visto a The Grey hacía algún tiempo, siempre de lejos. Curiosamente se mostraba muy ocupada con el cuerno que llevaba al percatarse de la presencia de los lugareños, pero no parecía muy inclinada a hablar con ellos, sino que sostenía el cuerno frente a ella como si fuese una linterna
que pudiese iluminar su camino tortuoso. Los avistamientos de Eichhorn con los años han sido mucho más numerosos. Ernst Graf documentó más de 200, incluyendo 85 relatos en primera persona. Lo más intrigante es que Graf no menciona los avistamientos de The Grey, ni siquiera de pasada, al igual que ningún académico con el que me haya cruzado. Creo que tengo una explicación para esto. A los habitantes del pueblo no les gusta hablar de ellos. La mayoría cree que The Grey encontró su final por un error humano, no por una jugarreta de las hadas, y no parecen inclinados a albergar la posibilidad de que esté atrapada en el país de las hadas. Wendell cree que esto viene unido a la simpatía que sienten estas personas por sus hadas. Como The Grey era una persona más carismática que el quisquilloso de Eichhorn, les cuesta mucho más aceptar que le hayan hecho daño a la primera que al segundo. Y como los avistamientos de ella son mucho menos comunes, los descartan con más facilidad. Solo gracias a la capacidad de Wendell para cautivarlos, hemos podido conseguir que los pocos individuos que tienen información sobre sus paseos confíen en nosotros. Eichhorn está incluso menos dispuesto a hablar con los habitantes del pueblo que de Gray, y Graff documenta solo un ejemplo de comunicación recíproca y que involucraba a una pastora a quien Eichhorn pareció confundir con de Grey. Al darse cuenta de su error, desató un torrente de insultos sobre la pobre mujer por lo estúpida que era al adentrarse sola en un paraje tan peligroso e infestado de hadas, y luego desapareció en la niebla, echando chispas. Hablé con la mujer Julie Wiesenthal, quien de unos 30 años todavía recuerda el incidente con miedo. Que al hombre lo recuerden con menos cariño que a The Grey es todo un misterio, desde luego. La otra revelación de especial interés fue localizar a los faunos arbóreos puede ser más peligroso y más esencial de lo que habíamos supuesto. Afortunadamente, la mayoría de los avistamientos de estas criaturas tan fundamentales para nuestra búsqueda han ocurrido en los alrededores del Valle de las Hadas Zorro, una región que la gente de aquí llama de manera informal el Grunstoch, que también es el nombre del lago. Los lugareños tienen una visión algo más sombría de los faunos arbóreos que de otras hadas. No los difaman, pero nos instan a evitar a las criaturas a toda costa. Están relacionados con el folclore de estas montañas, y mientras que solo un puñado de los habitantes del pueblo accederían a nombrarlos, aquellos que sí se dirigen a ellos lo hacen como Krampuslane o Krampschunde, ya que algunas historias los describen como ayudantes del Krampus, el infame personaje con cuernos. Se dice que prefieren secuestrar niños, pero los Krampschunde no limitan dichos ataques a la época navideña. Los pocos que los han visto se muestran supersticiosos a la hora de describir los encuentros con detalle, a pesar del generoso despliegue del encanto de Wendell. No les gusta que los miren. Fue lo máximo que pude sonsacarle a uno de los hijos de Eberhard.